¿Qué tal? Buenos días, yo soy Adrián Pastine. Esta es la charla que voy a dar para el Congreso Monteiro que organiza la Universidad Nacional del Sur. Voy a estar hablando del problema de Hamilton-Waterloo con paridades distintas. Esto es trabajo en conjunto con Andrea Burgess de University of New Brunswick, Peter Danziger de Ryerson University y Tommaso Traetta de Università degli Studi di Brescia. Andrea y Peter están en Canadá, Tommaso en Italia, y yo soy de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto de Matemática Aplicada San Luis. Quería agradecer a la organización del Congreso por darme esta oportunidad. Y lo que voy a hacer es, primero les voy a hablar un poco de qué trata este problema, vamos a necesitar un poco de definiciones básicas, obviamente. Después les quiero mostrar un poco de los resultados conocidos y de ahí pasar a qué es lo que vamos a estar intentando demostrar nosotros y las estrategias para demostrar. Bien. Entonces arranquemos por lo que quiere decir descomponer un grafo. El problema de Hamilton-Waterloo es un problema de descomposición de grafos. Nosotros acá tenemos un grafo completo y lo vamos a descomponer en tres factores. Descomponer un grafo quiere decir particionar sus aristas, ¿sí? Esta es una partición de las aristas en distintos subgrafos. Ahora, yo voy a estar descomponiendo estos grafos en unos subgrafos en particulares. Lo que voy a querer es que cada vértice en los subgrafos tenga grado 2, o sea que sería un 2 factor cada uno de los subgrafos, y aparte que los ciclos que se forman ahí sean todos del mismo tamaño, ¿sí? Por eso esto C3 factores quiere decir que cada vértice está en un ciclo de tamaño 3. ¿Sí? Y lo que vamos a estar haciendo en realidad es concentrándonos en dos factores. O sea, voy a tener C3 factores, por ejemplo, y C9 factores. Acá tengo 4 C3 factores y ningún C9 factor. Acá tengo 2 y 2, 1 y 3, o 0 y 4. ¿Sí? La idea es ver si se puede descomponer para cualquier cantidad de uno y para cualquier cantidad de un tipo de factores y el resto del otro. Fíjense que como en cada uno de estos subgrafos utilizamos dos aristas de cada vértice, necesitamos que los vértices tengan grado par para poder tener esta descomposición. La generalización para el caso en que los vértices tengan grado impar es quitar aparte un 1 factor, o sea, quitar un match imperfecto, ¿sí? Así que esta sería una descomposición de K10 en un 1 factor, 2 C10 factores y 2 C5 factores. Ok, entonces, el problema de Hamilton-Waterloo clásico, que es lo que va a querer decir uniforme para Kn, pide dados n, x e y, tales que x e y dividen a n, pregunta si se puede descomponer el grafo completo en n vértices en rcx factores y sci factores, y bueno, un 1 factor si llega a hacer falta por la paridad de n, para cada par r y s tal que su suma sea n-1 sobre 2 o n-2 sobre 2 en el caso de que n sea par. Entonces, que sea uniforme quiere decir que estoy pensando en dos factores donde cada ciclo tiene el mismo tamaño. Y como decía, el problema clásico es para Kn, ¿sí? Por eso estamos queriendo descomponer Kn. Hay generalizaciones de este problema que tratan con otros grafos, ¿sí? Que exista esta descomposición lo vamos a denotar como xi hwp knrs. Y esto de acá quiere decir que hay una descomposición del grafo Kn en R cx factores y S ci factores. ¿Sí? Entonces, un poquito para ver dónde está en este momento el conocimiento general. Esto en general, las demostraciones, las técnicas y las herramientas que se pueden usar dependen mucho de la paridad de x e y. Lo que se estudió mucho fue, por un lado, cuando tanto x como y son impares, y por el otro, cuando tanto x como y son pares. ¿Sí? En el caso impar, el resultado que engloba todo es tal vez debido a Burgess, Danziger y Traetta. En realidad es acumulando unos cuantos resultados con otras personas, pero ellos terminaron dando el último resultado y en realidad también incluye como 3 o 4 papers de ellos. Pero bueno, este es el resultado sacado del paper de ellos textual, ¿sí? Entonces, si tenemos a x e y impares, hay una descomposición de xy hwp knrs cuando x e y son al menos 3. Esto es medio obvio, pues x no puede ser 1 porque no puedes hacer ciclos de tamaño 1 ni 2 por eso. X es mayor o igual que y, piden.
x por y dividido el máximo común divisor de x e y dividida n, y n no es exactamente x por y dividido el máximo común divisor. Y esta descomposición existe, excepto tal vez si S es 1 o 3. Hay otros papers donde encuentran la descomposición cuando S es 3, pero piden algunas otras condiciones, por ejemplo, que n, aparte de no ser esto, tenga un poquito más haya algo más en común, o que el máximo común divisor entre x e y sea al menos 3, o sea, que tengan algo en común, cosas así. Del trabajo que hice yo, de hecho, trata con eso. Y para el caso par, está este resultado que junta un trabajo de Bryant, Danziger y Dean y otro trabajo de Burgess, Danziger y Traeta, que de vuelta, las estrategias de ellos es siempre lidiando con que x sea mayor que y, aunque bueno, uno siempre puede jugar y cambiar el nombre, ¿no? Pero si tenemos que x es mayor que y, encuentran una descomposición de 2x, 2y, si solo si ambos, tanto 2x como 2y dividen a n, que eso hace falta sí o sí, que el tamaño de los factores divida a la cantidad de vértices. Bueno, R más S lo que tiene que ser, excepto tal vez cuando, y ellos tienen estas tres condiciones. Yo lo que quiero que vean de acá, no me quiero centrar mucho en exactamente cuáles son los casos que dejan ellos abiertos, aunque después lo podemos ver. Quiero que vean que esto está casi completamente hecho. Y aparte de eso, en realidad sí quiero que noten algo. Quiero que noten que el caso que R o S sea 1 suele ser molesto. De eso no se sabe mucho. De hecho, si se fijan, al principio cuando les di las descomposiciones de K9, no pude hacer una descomposición de K9 en un ciclo de tamaño 9 y 3 ciclos de tamaño 3. Perdón, un C9 y 3 C3 factores. Y eso es que esa descomposición en realidad yo no la hice acá porque no existe. Igual en general, saber en muchos casos si existe una de esas o no está abierto, no es que sea tan claro como en K9 obviamente, pero bueno, hasta ahí está. Para el caso mixto, para el caso que las paridades son distintas, hay dos papers que hacen bastante, que uno es de ellos tres, y el otro es de Melissa Keranen de Michigan Technological University, conmigo. Y lo que se sabe es que hay una descomposición de 2 a la k por x por y, suponiendo que x e y son impares. Si y divide a x, n es mayor que 6 por 2 a la k por x, mayor que 36 por y s es mayor o igual que 3. Este es el resultado de ellos. Y el resultado nuestro con Keranen es si el máximo común divisor entre x e y es al menos 3, 4 a la k divide a n. Si fíjense que yo quiero 2 a la k en el tamaño del factor, necesito de 4 a la k divide a n. Entonces es un salto bastante grande. Y bueno, n por el máximo común divisor dividido esto es al menos 3. O sea, esto es que cuando a n lo divido por el número más chico que necesito que sea, me queda al menos un 3. Y aparte, no podemos permitir que el R ni S sea 1. O sea, fíjense que esto cubre bastante, pero necesita una distancia bastante grande entre el tamaño de n y el tamaño de nuestro grafo y el tamaño de nuestros factores. El resultado de que les voy a hablar hoy, que todavía está un poco en progreso, eso quiere decir que hay algunos casitos particulares que nos faltan arreglar, pero que sabemos que van a salir, pasa que se empieza a poner muy técnico en algún momento. Si tenemos a x e y impares, entonces existe una descomposición de 2 a la k por x y, o sea, en 2 a la k por x factores e y factores, si el máximo común divisor entre x e y es al menos 3 y 2 a la k más 2 divide a n. O sea, fíjense, es bastante parecido a lo que hay acá arriba. La diferencia es que en vez de pedir que 4 a la k divida a n, pedimos que 2 a la k más 2 divida a n. O sea, pedimos bastante poco en comparación. Solo tenemos que multiplicar por 4 el tamaño, ¿no? Y bueno, y aparte, que es lo mismo que el máximo común divisor, el número más chico que necesitamos de n, que sea n, es un poquito más que lo mínimo necesario para poder encontrar esos factores. Fíjense otra cosa, que esto es por ahí lo más novedoso, lo que a mí más me gusta de este resultado, es que eliminamos esta restricción. Conseguimos descomposiciones donde R o S valen 1. Entonces ahora les quiero contar un poco cómo se hace esta descomposición.
lo primero que hacemos es una primera descomposición, es tomamos el grafo completo y lo vamos a primero a hacer en dos subgrafos más chicos. ¿Sí? Que es, por un lado nos vamos a quedar con copias de un grafo completo más chico y por el otro nos vamos a quedar con un grafo multipartito completo. ¿Sí? Y de paso les quiero contar esta anotación. Esta anotación de acá quiere decir que yo agarré un K3 y cada vértice lo reemplacé por 6 vértices e hice todas las aristas posibles. ¿Sí? O sea, fíjense que acá tengo 1, 2, 3 vértices. Cada uno lo multipliqué por 6 y tengo todas las aristas entre todos ellos. Entonces, esto es lo que quería que vean rápido, que K18 lo puedo escribir como 3K6 más K36. Entonces, la descomposición, esta es una técnica típica que se usaron en un montón de los trabajos de Burger, Danziger y Traeta, y también en trabajos míos con Keranen, es utilizar una descomposición que ya se sepa de un grafo completo más chico y trabajar, concentrarse más en el multipartito completo. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar dos resultados que son bastante importantes. El primero es de Alspach y Haksvik, es Alspach y Haksvik, Alspach, Schellenberg, Stinson y Wagner, Hoffman y Schellenberg y Ray Chowdhury y Wilson, que dice que podemos descomponer a Kn en Cx factores siempre y cuando x divida n y el par xn, nx no sea 6,3 ni 12,3. ¿Sí? Este es el resultado del problema original de que el Hamilton-Waterloo es una generalización. Pues es básicamente lo mismo, pero en vez de tener dos tipos de factores hay uno solo. ¿Sí? O sea, esto cubriría siempre el caso en que R o S es 0. Y el otro resultado es el teorema de Liu, que dice que podemos descomponer a KMN, el equipartito completo, que tiene m partes de tamaño n, en Cx factores siempre y cuando x divida n por por m menos 1 sea par, x sea par si m es igual a 2 y nmx no estén en estas cosas. ¿Sí? Entonces, nosotros la estrategia va a ser usar estos resultados, pero antes les quiero mostrar una cosa que pasa cuando explotamos. O sea, ¿qué pasa cuando esto que hicimos acá para un grafo completo de explotar los vértices, de reemplazar cada vértice con muchas cosas, se lo hacemos a un Cx factor? O a un ciclo. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo acá tengo K5 explotado por 2. ¿Sí? O sea, o un equipartito de 5 partes, cada una con 2 vértices. Si yo ahora esto lo exploto en 3, fíjese que cada vértice puse 3 vértices en su lugar. Esto en realidad me da lo mismo que hacer K5 en el producto de estos dos. ¿Sí? Bueno, no sé qué tanto se ve acá en esta mandala extraña, pero si se fijan, acá tengo un 5 partito completo donde cada parte tiene 6 vértices, ¿sí? Estos 3 y estos 3, que no hay aristas entre ellos. Ahora, si yo agarro un ciclo y lo exploto, me da esto así. Que fíjense que esto ya no es un equipartito completo, no es o sea, es una estructura un poco distinta que tenemos. Y esta es la estructura en realidad que vamos a determinar descomponiendo nosotros. ¿Sí? Un C5 explotado o un ciclo explotado. ¿Sí? Y en general la estrategia es, nosotros vamos a tomar que G sea el máximo común divisor entre X e Y, X' igual a X sobre G e Y' igual a Y sobre G. Vamos a arrancar con un grafo, un completo Kn por M, con n que sea múltiplo de 2 a la k más 2 por x' por y' por g. ¿Sí? O sea que m de acá es más o menos lo que me sobra, lo que quiero que sea el menos 3 en el enunciado. Y n techo va a ser n dividido esto. Así que n techo también necesito que sea bueno, no, sí, fíjense que n techo al menos es g por alguien. Lo que vamos a hacer es a KNM lo vamos a dividir en m copias de Kn más un Km explotado en n. A las m copias de Kn, por el resultado de la lista larga de gente, sabemos que podemos descomponerlo completamente en Cx factores o completamente en Ci factores. Y vamos a hacer eso según haga falta.
Pues la verdad es que ahí hay pocas aristas, la mayoría de las aristas vienen del grafo explotado. Entonces, con saber que podemos descomponer esto en todo copias de uno, todo copias del otro, nos va a alcanzar para encontrar cualquier cosa entre medio. Ya al KM explotado con N lo vamos a ver como que es el KM explotado en N techo, todo eso explotado en 2 a la K más 2, X' y'. A KM explotado en N techo lo vamos a descomponer en CG factores utilizando el resultado de Liu. Y a esto lo vamos a explotar los vértices con 2 a la K más 2, X' y'. Entonces nos van a quedar un montón de copias de CG 2 a la K más 2, X' y' que queremos descomponer en CX factores y CY factores. ¿Sí? Esa es un poco toda la estrategia que no les voy a estar mostrando en dibujos. Ahora les quiero mostrar cómo vamos a hacer esto. Para descomponer estas cosas vamos a etiquetar a los vértices y las aristas con elementos de grupos. ¿Sí? Voy a estar utilizando grupos diedrales, pero yo quiero que vean, bueno, quería empezar mostrándoles las columnas y las filas. ¿Sí? Estas columnas lo único que están representando, esto de acá para mí va a estar representando un C5 explotado en 6. ¿Sí? O sea que yo estoy pensando que tengo aristas desde cualquier elemento de esta columna a cualquiera de la columna siguiente y de la columna anterior. De cualquiera de cada columna a la columna siguiente y la anterior a todos. ¿Sí? Y porque se me van a cruzar las aristas y no se va a notar mucho, esta última columna es de vuelta a la primera columna. ¿Sí? O sea, yo lo que voy a estar haciendo es ir mostrando las aristas que van siempre de izquierda a derecha y cuando llegue a esta última columna ustedes tienen que suponer que están en la primera. Y a cada fila le estoy etiquetando con elementos del grupo diédrico, les decía. Entonces ahora, a cualquier arista que vaya de una columna a la siguiente, puedo pensar que estoy multiplicando el elemento por alguien del grupo. ¿Sí? Si yo voy de la identidad a r cuadrado, puedo pensar que multipliqué por r cuadrado. Después poner de r cuadrado, vuelvo a la identidad, multipliqué por r a la menos 2. ¿Sí? Fíjense acá, multiplico por r tau, por r, por tau, y fíjense que terminé de vuelta a donde empecé. ¿Sí? Terminé a la misma altura que empecé. Fíjense que esto es porque este producto me da la identidad. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago esto de acá es un ciclo de tamaño 5. Si yo multiplico por las mismas cosas a todos los vértices, fíjense que estoy utilizando acá todas las aristas que vienen de hacer cada uno de este producto, acá todas las que vienen de hacer este y así, y siempre me dan ciclos porque el producto de todas las cosas es la identidad. ¿Sí? Si en vez de darme la identidad me hubiera dado otro elemento, ¿sí? Fíjense que acá el producto me da R, y es fácil ver, ¿no? Empecé a la altura E y terminé en la altura R. Si yo hago todas esas aristas, fíjense que ahora como llegué a R, sigo desde acá, llego a R cuadrado, sigo desde acá, llego a la identidad. Esto me dio un ciclo de tamaño ¿cuánto? 5 por el orden de R. ¿Sí? 5 por 3, que era el orden de R acá. Y el otro también me dio eso. O sea que primero lo que vimos fue un C5 factor, esto de acá es un C15 factor. Y esto lo que vamos a estar viendo es que si nosotros vamos utilizando entre pares de columnas aristas que tienen que ver con algún elemento, el producto de todos esos, el orden del elemento que me da multiplicado por la cantidad de columnas, es el tamaño del factor que estoy usando. Entonces lo que vamos a ir haciendo es guardando toda esta información de por quién vamos multiplicando para cada factor en una matriz. ¿Sí? O sea, cada factor va a ser representado por una fila de una matriz. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos una matriz. Cada fila entonces me representaría alguno de los factores. Y lo que necesitamos es que, para saber que utilizamos todas las aristas exactamente una vez, o sea, todas las aristas las utilizamos y es exactamente una vez, necesitamos que las columnas de la matriz tengan todos los elementos. O sea, necesitamos una matriz que tenga todos los elementos del grupo, de manera tal que las filas vayan multiplicando por lo que yo necesite para los tamaños de los factores que quiero hacer. ¿Sí? Y ahora le voy a decir con qué elementos vamos a etiquetar el grafo realmente, con qué grupo. Vamos a empezar tomando un grupo abeliano H con un elemento generado por un elemento de orden Y' y un elemento de orden 2 a la K más 1 X'. ¿Sí? O sea, esto yo lo podría haber escrito como un grupo cíclico, pero es más fácil para los tamaños de los factores tenerlos así por separado. ¿Sí? Y sobre este grupo abeliano vamos a hacer un grupo diédrico. O sea, vamos a agregar un elemento tau
que es una involución y que cuando quiero computarlo con un elemento del grupo abeliano este, me devuelve el inverso. Etiquetando con este grupo diédrico o el grupo diedral de H, vamos a hacer por un lado una matriz B que utiliza todos los elementos del grupo abeliano que tienen una potencia par de D, y por otro lado una matriz A que utiliza todos los elementos del grupo abeliano que tienen una potencia impar de D y todos los elementos que tienen a tau multiplicando. Yo les voy a mostrar cómo armamos la matriz A. Pues la matriz B sería un poquito más complicado y bueno, ya les estoy tomando un montón de tiempo, si no se van a cansar de escucharme. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, tomando A y B, A entre 0 y I' menos 1 y B entre 0 y X' menos 1, vamos a considerar permutaciones, bueno, tomando A y B eso, y Φ1, Φ2 y Φ3, tres permutaciones de H techo, que es el subgrupo de H que tiene solo potencias pares de D. Vamos a armar la matriz, bueno, las filas de la matriz A van a ser de esta forma. ¿Sí? Las filas de la matriz las voy a etiquetar por A y B, y este Φ quiere decir que estoy jugando con Φ1, Φ2 y Φ3. Y lo que voy a poner son estas cosas de acá. Fíjense, tengo Φ1 o Φ2 o Φ3 de C a la A, D a la 2B, multiplicado afuera por D. Fíjense que esto, como esto es una permutación de H techo, me va a dar un elemento de H que tiene una potencia par de D. Con esto la hago impar. Después voy a tener C a la A, D a la menos B por tau, y C a la 2A, D a la B más 1 por tau. Lo que se puede ver es que los elementos de estos, todos los elementos de esta forma y todos los elementos de esta forma son distintos porque B se mueve entre 0 y X' menos 1. ¿Sí? Fíjense que acá, si yo hago los productos de estas filas, bueno, y las otras filas son rotaciones de la primera, pero que voy cambiando qué permutación uso. Si yo hago los productos de estas filas, siempre me devuelve Φ de alguien multiplicado por el inverso de ese alguien, o alguien multiplicado por el inverso de la Φ. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos poder jugar con qué me va a dar aplicar una permutación a un elemento y a esa multiplicarla por el inverso del elemento. ¿Sí? Pues fíjense que en realidad el orden de esto es lo mismo que el orden de esto. Para eso vamos a utilizar un teorema de Hall que es como de 1953, que si tenemos un grupo abeliano de orden n y tenemos n elementos de A, que estos pueden ser repetidos, ¿sí? Pueden ser con repetición los BI. Si sabemos que el producto de los BI me da la identidad, entonces hay una permutación de los elementos de A, tal que hacer los productos de Φ de A por el inverso de A me dan todos los BI. ¿Sí? O sea, si yo puedo elegir de algún modo con esto los órdenes de los factores, los tamaños de los factores, siempre y cuando me asegure que el producto de todos los BI que elijo me da la identidad. La matriz B que vamos a hacer va a ser más o menos similar, o sea, es un poquito más técnico cómo conseguirla, pero las filas también me van a terminar dando productos de la forma Φ de H por H inverso. Y con el teorema de Hall lo que podemos tomar es unas cuantas, que los B que tenga sean un montón de veces D al cuadrado y la misma cantidad de veces D a la menos 2, un montón de veces C, la misma cantidad de veces el inverso de C, y con eso, fíjense que el orden del D al cuadrado es 2x, 2 a la k más 1x', perdón, 2 a la k x', porque 2 a la k más 1x' es el orden de D, y el orden de C es y', o sea que esto me van a dar los tamaños de los factores que yo quiero. Con esto voy a tener cualquier cantidad par de cx2 a la k factores, y el resto ci factores, sacados de la matriz A, y lo mismo con la matriz B. ¿Sí? Acá tenemos un problema de no podemos jugar con cosas impares fácil porque este muchacho de acá tiene orden par. En general la estrategia típica que utilizamos tanto, bueno, Burgess, Danziger y Traeta como Melissa Keranen y yo, para cosas antes de esto, sobre todo para el caso de que los dos grupos, que los dos factores tienen tamaño impar, es hacer lo mismo sobre grupos abelianos, sobre grupos cíclicos, y ahí es mucho más fácil jugar con esto. Para poder conseguir una cantidad impar de copias de alguno de los factores, vamos a aprovechar que el orden de C es impar. ¿Sí? Entonces para eso con Hall lo que vamos a tomar es
cierta cantidad de veces d cuadrado, de la menos 2, lo que sea, y em, vamos a utilizar una cantidad, vamos a obtener una cantidad impar de elementos que me dan orden y prima, utilizando un C a la menos 2 acá en vez de tener dos C inversas. Y eso me va a dejar un B que va a ser la identidad, ¿sí? Entonces yo en realidad puedo elegir alguno de los puntos para hold, yo puedo elegir quién va a ser alguno de los ahí. Yo puedo elegir entonces si sé que alguna vez hacer un elemento, feed un elemento por el inverso del elemento me da la identidad, yo puedo elegir que eso pase en la identidad. Es decir, que yo puedo elegir que feed de la identidad sea la identidad. Y entonces las tres filas de la matriz A que corresponden al 0, 0, si yo hago eso, son así. Tengo D por tau por D tau, D tau por D por tau y así. Y yo a estas las voy a cambiar un poco. Fíjense que acá, si hago, lo que estoy haciendo es, la D la estoy moviendo una posición a la derecha siempre. Y esto, gracias a que estoy trabajando con un grupo diédrico o diedral, me va a cambiar qué es lo que me da acá. Me va a cambiar por D a la menos 2 o D cuadrado. Y entonces ahora estoy agregando tres elementos más de orden x' por 2 a la k, por 2 a la k. ¿Sí? Y esto nos va a dar 6s1 menos 3, x2 a la k factores, y 6r1 más 3, 6 factores. Perdón, esto es al revés, esto es r1 y esto es s1. Disculpen el error. Pero bueno, lo que importa es que me da cantidad impar. Con esto, en realidad no estoy cubriendo todos los casos. Si uno se pone quisquilloso exactamente con esta construcción, eh, va a obtener, tiene que tener por lo menos 9 6 factores y va a obtener a lo más 3, como mínimo 13x2 a la k factores. Para poder conseguir las cosas más extremas, que en realidad y lo más interesante de todo, que es que sea una sola copia de algunos, se pone bastante técnico el resultado, la demostración, entonces prefiero no ponerme a contarles eso, porque no terminaríamos más. Pero bueno, entonces volviendo al teorema, en realidad lo que estamos terminando de demostrar con esta gente es que existe una descomposición de la forma 2 a la kxi, si el máximo común divisor entre x e y es a menos 3, 2 a la k más 2 divide a n, y bueno, n por el GCD entre x e y sobre esto es a menos 3. Fíjense que acá quité la condición de que x e y sean impares, y les voy a decir cuáles son exactamente los casos que nos faltan hacer. Nos falta hacer específicamente demostrar el caso cuando el máximo común divisor entre x e y es 4 y s es igual a 1, y cuando el máximo común divisor entre x e y es 3, k es igual a 1 y s es igual a 1. Esos son los únicos dos casos que nos están faltando de este teorema acá que puse un poquito más general. Por eso digo, está en proceso, pero estamos bastante bien. Y aparte de eso, los casos que quedarían una vez terminemos son cuando x e y son coprimos, o cuando n está, bueno, yo acá puse el caso extremo, que sea exactamente x por y sobre el máximo común divisor, que es lo mínimo que tiene que ser n para poder obtener los factores de los dos. Pero si no, algo que mejore esto, ¿no? Que yo acá en realidad lo que estoy pidiendo no es tanto, es multiplicar al número más chico que pueda por 4 y por algo más. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención y les dejo mi mail, adrian.pastine.tag@gmail por si me quieren escribir. Y les dejo también la página de nuestro grupo de investigación, tag.unsl.edu.ar, que dentro de esta página también pueden encontrar mi página personal. Bueno, muchísimas gracias por la atención, nos estamos viendo.